Muy buenos días, bienvenidos. En esta mañana sabemos donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, Él está con ellos y Él siempre está con nosotros, pero hay una especial para guiar. En la adoración. Entonces quisiera que nos pongamos de pie para cantar la canción. Oramos. Señor, gracias. ¿Por qué a nosotros, Señor? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué hay dentro de nosotros que te hubiera No obstante, quisiste quebrantar a tu Hijo. Quisiste rescatarnos y redimirnos. Aquí venimos, Señor, sin ningún mérito. Y hemos venido porque tú nos has salvado y redimido. Todo lo que somos y tenemos es por Jesús, por ti, Señor. Venimos con agradecimiento, pero venimos también, oh Dios, para alabar tu nombre, para alabar y adorar, y que nuestros corazones pueden expresar esta relación que tenemos contigo. Tú nos has colmado de bendición y de tu persona. Señor, gracias. Todo lo que hacemos en el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, tomen asientos, por favor.
Pueden abrir sus Biblias a Romanos o mirar la pantalla, Romanos capítulo 1. Es que en estas semanas, meses, estamos estudiando el libro de Romanos, pero esto no es solo para venir aquí y escuchar y ya, es que entra en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, estas palabras, estos pensamientos. Es para meditar, es para gozarnos y apreciar quién es Jesús, qué ha hecho y qué quiere de nosotros. Y apreciar de que en Él hay todo, hay de todo. Entonces vamos a mirar algunas cosas que hemos visto ya en las prédicas. Y aquí en capítulo 1 leemos los primeros 5 versículos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio es buenas noticias, pero es acerca de ¿quién? De Jesús, claro. Sin Jesús no hay buena noticia. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En estos pocos versículos vienen a la mente que hemos hablado de lo que es la fe, lo que son obras humanas que no valen, pero la obra de Cristo que vale todo y que nos ha salvado con poder. Es el poder de la resurrección. Fue la resurrección que empujó a los apóstoles y a los demás discípulos de ir y predicar el Evangelio. Ese era lo que cambió todo. ¿Se acuerdan cómo estaban tristes cuando le crucificaron? Es que los dos al camino a Emaús decían al Señor, no sabiendo quién era usted es el único extranjero, forastero, que no sabe lo que ha pasado. Estamos mal. Aunque algunas mujeres dijeron que resucitó, bueno, como si fuera ridículo lo que habían escuchado de ellas. Ellas tenían razón, por supuesto, pero cuando le vieron partir el pan, sus ojos fueron abiertos. Como había partido antes, o sea, los símbolos, pero es probable que vieron también las cicatrices. Y Él apareció a ellos y luego fue a otro lugar para hablar con otros. Sabemos que el ojo humano, lo físico, ve a todo lo que hay en el medio ambiente. Y el cerebro rechaza lo que piensa que no es importante. Así que estoy mirando a todos ustedes y si no es importante, ni lo veo. No, eso no está pasando. Los aprecio a cada uno. Pero en el mismo sentido espiritual, uno puede escuchar, ¿no? Y rechazar. Hermanos, en esta mañana deseamos apreciar y no rechazar, sino en nuestra mente, en nuestro interior, guardarlo todo lo que tiene que ver con Jesús. Entonces también en Romanos 1, en 16 y 17, tenemos estos versículos claves del libro de Romanos, donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Somos salvos por confiar en Jesús y vivimos cada día confiando en Jesús, hermanos. Y el Señor nos trae aquí a este lugar para resaltar en nuestro ser la gran importancia, el todo del Señor Jesús. Y si nos falta poder, bueno, hay poder en Él, no en nosotros. Cantemos también una canción que habla de poder. El ejemplo que da es del Antiguo Testamento, pero vale también para ahora. Entonces, ya. De pie también, muchas gracias. De pie. Bendeciré a Jehová por siempre. Bendeciré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Bendeciré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Yo a la mar, quien los perseguía, caballo y jinete, echó a la mar, quien los perseguía, caballo y jinete, echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del Faraón. La 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 Bendeciré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Bendeciré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Gracias. Pueden sentarse. Y todo el pueblo de Israel vivía ese hecho vez tras vez tras vez. No obstante, a veces no confiaron. Cuando el Señor les iba a entrar en la tierra de Canaán, dudaron. Así que no confiemos en lo que entendemos o lo que hemos visto. Confiemos en el que vive y que está a la diestra de Dios. Nuestra esperanza no es una esperanza en una historia que ocurrió. Tampoco es una esperanza en que como una vez sucedió así, tiene que suceder así, sino es que confiemos. Consideramos esta mañana de que el corazón tiene mucho que ver, la actitud, la motivación, tiene todo que ver con lo que estamos haciendo. Uno puede intentar aún hacer religión para agradar a Dios, porque se siente bien, se siente mejor, y dejar al lado la confianza en Dios. Pero no es confiar en Él, y Él sí es todo poder. Qué lindo, ¿no?, encontrarse al otro lado del Mar Rojo para el pueblo de Israel. Pero no solo estaban al otro lado del obstáculo, es que Dios destruyó el enemigo en el mar.
Y así entendemos la cruz de Cristo. No solo nos llevó con Él a estar con Él en los lugares celestiales, pero es que Él tuvo la victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo que nos rodea y también sobre el viejo yo que estamos también estudiando en Romanos, la carne, ¿no? Esos deseos que dice yo me tengo que cuidar a mí mismo, tengo que ponerme al primero en la fila, tengo. ¿Y qué de Dios? No lo necesito, no podemos. Ese es el capítulo 7. Hoy vamos a hablar de, creo, Fabio, en el capítulo 8, de que podemos en Cristo, quien nos fortalece. Qué lindo. Sentados, vamos a cantar una canción, un himno. Grande es la fidelidad de Dios. Sentados, por favor. Señor, es tu fidelidad.
Pueden decir amén, que no creo que hay ley contra eso, ¿no? Lo pueden decir en el corazón también. Hermanos, cada uno tiene su propia historia de vida. Ningún testimonio de la fidelidad de Dios va a ser igual si lo pasamos uno por uno. Veo a algunos hermanos que tienen sus hijos acá y que Dios ha sido fiel en cuanto a sus hijos. ¡Qué bendición! ¡Wow! Otros están orando todavía por los hijos. Sigan orando, hermanos. Sigan orando. Algunos han escuchado la historia, pero un día entré en el hogar de ancianos y un hermano me vino y dijo, alégrate conmigo, Pablo. Lo dijo en inglés, pero... Porque dice... No me acuerdo. Después de como 60 años, mi cuñado ha recibido al Señor. Habían orado por 60 años. Era un joven que vino a la iglesia buscando una buena novia, ¿no? Y no había mejor lugar que entre los cristianos. Entonces él entró, hizo todo el disfraz de ser cristiano. Y todos contentos porque se había convertido y había recibido al Señor y se casaron ellos. Y luego quitó la máscara, no había recibido al Señor. Entonces, poco después de haber casado, se dieron cuenta que no era creyente. Y ahí en ese entonces empezaron a orar por él, por su salvación. Y había llegado a los 80 años de edad. Y el fiel, el eterno Dios, lo salvó. Hay otros aquí que tenemos hasta nietos que están entrando en los caminos del Señor. ¿Y qué? ¿Qué? Eso es debido, no es debido a nadie. Demos gracias a Dios. Glorifiquemos a Dios. Ensalcemos a Dios en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Que Dios sea glorificado en nuestra vida. Que el mundo pueda ver a Jesús en nosotros. No decir cristiano porque asistimos a cierto lugar, sino que digan es cristiano porque este es Cristo. Solo Cristo puede ser como esta persona. Esa es nuestra gran bendición. La bendición de que uno puede ser cada día más parecido al Señor Jesús. Wow. Un lugar dice en la palabra que de los discípulos se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Wow. Se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Que estemos con Jesús todos los días. Cada momento la fidelidad de Dios se ve en nosotros, en mí, ¿no? Qué privilegio, qué grande. Vamos a Romanos 3 y después que comparto yo que algunos hermanos, los que quieran, cuantos más mejor, pueden también compartir en adoración al Señor y acerca de la persona y la obra del Señor Jesús. Esto hemos visto en Romanos 3, no hace muchos domingos atrás.
es donde dice que no hay nadie que puede guardar la ley, que puede agradar a Dios.
becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y habla acerca de que se debía vestir de las túnicas santa de lino y otras cosas que allí, pero quiero hacer referencia al propiciatorio. Me parece tan interesante. Estaba leyendo, hemos estado estudiando los miércoles en cuanto a el libro de Hebreos, la carta a Hebreos más bien, y pensaba en esta semana que estuve también leyendo en cuanto a algo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 8, que era el propiciatorio. ¿Qué era eso del propiciatorio? Básicamente, ¿qué es la palabra propiciar? Pensaba, ¿qué es eso que Dios quiso mostrar allí en el arca que más o menos medía unos, dice la escritura que 2,5 codos, más o menos son 112 centímetros, era la tapa que cubría ese altar, esa arca del pacto que era de oro, y tenía unos querubines que estaban mirando hacia esa tapa, que esa tapa era el propiciatorio, y allí era donde tenía que el sumo sacerdote entrar con sangre y rociar sobre aquel lugar que era la tapa, la sangre para expiación, y se hacía una vez al año por los pecados de todo el pueblo. Y pensaba, ¿no? ¿Qué significa propiciar? Propiciar es el acto de cubrir en cierta manera, por causa del pecado, la ira que conlleva el pecado, la desobediencia. Ser propicio, tener una disposición, ¿cierto? Es una forma de, en cierta manera, de permitir que aquel que reconoce su pecado no reciba la ira de Dios, sino reciba la gracia de Dios. Y todas estas cosas que habían allí eran figura de la persona del Señor Jesucristo. Sí. Dice en Hebreos, hablando acerca del santuario, dice: ahora bien, el punto principal, capítulo 8, hablando del mediador, y dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí hay algo importante, ¿no? Es Dios quien levantó aquel verdadero tabernáculo. No está hablando de ese tabernáculo que fue establecido en aquel momento, sino uno diferente. Y aquí habla de un sumo sacerdote que fue constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Claro, nuestro amado Señor Jesucristo ofreció su propia vida en rescate. Algo maravilloso fue que Él recibió la ira que nosotros debemos haber recibido. Algo maravilloso es saber que fue propicio. Cuando leía esto, vino a mi memoria las palabras en la parábola del publicano y del fariseo, la oración del publicano. Su oración fue: sé propicio a mí, Dios, soy un pecador. Eso dijo él: sé propicio a mí. Algo maravilloso que en esta mañana podríamos pensar es: ¿de qué manera Dios fue propicio con nosotros? Y lo hizo a través de su Hijo, el Señor Jesús. Hoy podemos entrar confiadamente. Cuando murieron aquellos hijos de Aarón, hubo temor. ¿Cómo poder entrar a la presencia de Dios, a la gloria, a la santidad de Dios, sin recibir lo que merecemos? Hermanos, merecíamos la condenación, el juicio de Dios. Pero en esta mañana pensamos en aquel sumo sacerdote, el que entró con su propia sangre, no con sangre ajena, su propia sangre, con su propia sangre entró ante el Padre y abrió aquella entrada. Hermanos, si podemos
tenemos ese gran privilegio de entrar confiadamente, sin temor como aquellos. Pensaba mientras leía en estos días ese pasaje, el temor que tenían los que entraban allí a ministrar, ¿sí? No podía entrar sino el sumo sacerdote al lugar santísimo una vez al año. Los otros sacerdotes podían entrar al lugar santo a ministrar, pero entraban con temor, con gran temor. Hoy podemos acercarnos confiadamente. Y pensaba en la gracia que recibimos de parte de Dios. Dios es propicio, hermanos. Y en esta mañana queremos recordar eso, que es y que sigue siendo propicio para todo aquel que se acerca a Él. Hoy estos símbolos nos recuerdan de que no en vano el Señor Jesús padeció, no en vano su sangre fue derramada. Damos gracias al Señor. Quiero que oremos, hermanos. Señor, gracias te damos en esta mañana tan especial. Hoy podemos, Señor, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Hoy, Señor, nuestra mente y toda nuestra intencionalidad está en la persona de nuestro Señor Jesucristo, al cual queremos, Señor, exaltar y adorar desde lo más profundo de nuestro corazón. Te damos gracias, Padre. Recibe la honra y la gloria. En Él, Padre. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, para los que no he saludado. Éxodo capítulo 25, por favor. Vamos a leer el versículo 10. Pregunta: ¿el juicio de Dios supera su amor? ¿O el amor de Dios supera su juicio? ¿Qué opinan? Veámoslo. Éxodo capítulo 25 nos dice, el verso 10 dice, le dice Dios estas instrucciones a Moisés, dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Medidas. Pensaba en el altar de bronce. Las instrucciones las da en Éxodo capítulo 27 y le dice lo siguiente a Moisés, desde el verso 1, dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, será cuadrado el altar y su altar de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Y en el verso 5 dice: y pondrás dentro del cerco del altar abajo, hablando de una rejilla, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Claro, estas medidas y todos estos objetos del tabernáculo de reunión, sin lugar a dudas, habla de una figura de Cristo, ¿cierto? Y el hermano hablaba también del altar de bronce y también del arca del pacto. Como tal, hablaba acerca del propiciatorio. Veíamos que el propiciatorio tenía una altura, ¿cierto? ¿De cuánto era? De codo y medio. ¿De qué nos habla el propiciatorio? De la gracia, de Cristo mismo. ¿Qué había dentro del arca como tal? ¿Qué era lo que acusaba al pueblo? Habían 3 cosas, ¿ustedes recuerdan? Las tablas de la ley, el maná. ¿Se acuerdan cuándo fue puesto ese maná ahí? Después de que el pueblo levantó su puño contra el cielo diciéndole: Señor, estamos hartos ya de este maná. ¿Se acuerdan? Y ahí Dios les dio esos codornices, algo que hablaba en contra del pueblo. Y otra cosa, la vara de Aarón que reverdeció. ¿Recuerdan todo esto que terminó la rebelión de Coré, que fue tragado al Seol vivo, dice la palabra de Dios? Y bueno, fue escogida cada vara para cada tribu, para que Dios demostrara
a quién había elegido él, y fue la vara de Aarón la que reverdeció, en señal de que Dios había puesto allí a este hombre junto con Moisés al frente del pueblo. ¿A qué voy con todo esto? Dios fue propicio a ellos. Ese propiciatorio hablaba de algo que cubría, algo que era de juicio contra el pueblo, ¿cierto? Y eso nos habla de Cristo. Pero también el arca de bronce, el altar de bronce, ¿de qué nos habla? Del juicio de Dios, ¿cierto? ¿Dónde se ubicaba la rejilla? Bueno, primero hablemos de la altura del altar. ¿De cuánto era la altura del altar de sacrificio? 3 codos. ¿A cuánto se ubicaba la rejilla? A 1,5 codos. ¿Casualidad? Igual al propiciatorio. Donde se colocaban las ofrendas para el sacrificio, a esa misma altura estaba ubicada el arca, el propiciatorio en el arca del pacto. Impresionante, hermanos, cómo Dios aún en medio de todas las cosas nos muestra su gran amor, pero también nos muestra su juicio. Para aquellos que no han creído, si acá hay alguno que no haya hecho una decisión de fe, lo invito, hermano, a que entregue su vida a Cristo. Es hoy, el momento es ahora, no es después. Después ya no habrá oportunidad, es ahora. Y recordando el propiciatorio, hermanos, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que no es por mérito nuestro el que estemos acá. No hay absolutamente nada bueno en nosotros que Dios haya visto que nos haya salvado, ¿no? Sino todo lo contrario, hermano y hermana. Dice la palabra de Dios que lo vil y menospreciado escogió Dios. Y somos salvos por gracia, lo dice en Efesios, el capítulo 2, 8 y 9, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es vuestro, es don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Oramos, Padre de los cielos, pensando en este pasaje tan hermoso, Señor, y en estas medidas tan perfectas, Señor. Gracias por mostrarnos parte de tu esencia, Señor, de Cristo, Padre, que sin lugar a dudas vendría, Padre, para ser nuestra propiciación, Señor. Gracias por manifestarte a través de Él en nuestra vida, Señor, y porque sin lugar a dudas, Señor, hoy gozamos de la plena salvación que tenemos en ti, Señor, y en Cristo, Padre. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenos días para quienes no nos hemos saludado, y les invito a que vayamos a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habréis creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo,
más tarde a todos los apóstoles y por último, como aún nacido en forma fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Este es un testimonio del apóstol Pablo y está instando a la iglesia de Corinto a perseverar, permanecer en el Evangelio. Y dice, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas, una nueva noticia, pero las mejores noticias y explica que el Evangelio es Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y resucitó, y da de una forma bastante detallada, demostrando que no hay duda de que Jesucristo resucitó. Y quiero que meditemos precisamente esta mañana en ese Jesús que resucitó. Todo lo hecho por Él carecería de credibilidad y tal vez hasta de valor si no hubiera sido porque Él demostró con plena claridad que Él es Dios al resucitar de los muertos. Nosotros, los que estamos aquí, hemos escuchado el Evangelio, y si lo hemos escuchado y entendido y captado para nosotros mismos, tenemos la certeza de que Jesucristo murió por nosotros, tenemos la certeza de que Él fue sepultado y resucitó, y teniendo esa certeza también tenemos la certeza de lo que ha prometido, que un día estaremos con Él eternamente para alabarle y adorarle. Ese es el Evangelio que nos ha salvado y es el que está representado en esta copa y en ese pedazo de pan. Jesucristo muriendo, siendo sepultado y resucitando por nosotros. Esa sangre, ese fruto de la vid representa la sangre y sabemos que el pan representa su cuerpo. Así que Él, cuando en la última cena dijo, haced esto en memoria de mí, eso que es lo que estamos haciendo, trayendo a memoria lo que Jesucristo hizo por nosotros, y eso nos da mayor vida en Jesucristo, el estar permaneciendo en Él. Aquí la porción que acabamos de leer dice, si no creíste en vano. Hay muchas personas o algunas personas que dicen creer, que repiten una oración de fe, pero que su vida no ha cambiado. Y alguien dijo, evangelio, o más bien, la fe que no cambia vidas, la fe que no santifica, es una fe que no salva tampoco, porque quien se encuentra personalmente con Cristo no sigue siendo el mismo. Cambia, porque Jesucristo cambia vidas, y nosotros debemos con nuestro testimonio demostrar que realmente somos salvos. Vamos a darle gracias al Señor primero por haber hecho lo que hizo por nosotros, morir por nuestros pecados, y después de ser sepultado, resucitar para estar a la diestra de Dios Padre, y está intercediendo por nosotros, pero que este Evangelio nos salvó. Padre, muchísimas gracias, oh Dios. Te damos esta mañana a los que estamos aquí reunidos en tu nombre, por haber enviado a tu Hijo Cristo para salvarnos. Muchísimas gracias.
te damos, Señor, porque Él está aquí con nosotros, en medio de nosotros. Gracias, Dios, porque un día vamos a estar eternamente en tu presencia, adorándote y alabándote. Gracias también, Señor, por esos elementos que tenemos al frente. Tú, conociendo nuestra memoria débil, decidiste dejar esos símbolos para que vez tras vez estemos recordando lo que tú hiciste. Señor, bendícelos y sobre todo, Señor, te pido que en el corazón y en la mente de cada uno de los que estamos aquí esté la palabra gratitud. Gratitud porque tu amor es infinito. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. En muchos lugares en la Biblia nos resume el Evangelio de Cristo y en otros muchos más lugares nos da unos aspectos del Evangelio. Pero hay un excelente resumen en Filipenses 2 también, donde hemos de cantar lo que dice en Filipenses 2, 5 y siguiente. Mientras cantamos esta canción, sentados, pido a los ujieres que den el pan y el jugo a los que han de tomar la cena, y después de la canción hemos de orar otra vez. Quiere decir que están sentados. ¿Cómo van a saber a quién darlo? Usted puede indicar. Si usted no es creyente verdadero en Jesús, no lo recibe. Listo. Muchas gracias. Entonces hemos de cantar esta canción. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí. Sin mancha, entre nosotros vivo, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad
que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Creo que ya vienen para los que estamos adelante con los elementos. Inclusive a mí. Bien, quiere decir que hay muchos hermanos aquí en esta mañana porque se terminó con lo que tenían y ya tenían que reponerlo. Y bien. Que para disculparles a ellos, generalmente llevo algo sin gluten, pero es un símbolo. El propósito que estamos haciendo esto es para acordarnos y hacer memoria del mismo Señor y de todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo y que está a la diestra de Dios. Oremos. Señor, gracias, oh Dios, por darnos este memorial para que nunca jamás olvidemos de que somos tuyos y que la vida que vivimos, la vivimos en el poder tuyo, oh Dios, y por la obra de Cristo que Él hizo una vez en la cruz, también su resurrección, ascensión, y también con la esperanza segura que ha de venir a buscarnos. Pero también la obra del Señor Jesús por medio del Espíritu Santo de formar en nosotros personas semejantes a Cristo. Acordarnos siempre de que el que tenía derecho de estar al lado del Padre y tenía la gloria del cielo, bajó para estar con nosotros. ¿A dónde estamos nosotros? Y dice que se humilló. No le correspondía, pero lo hizo. Y ahora a nosotros nos corresponde humillarnos. Y lo hacemos. Nos humillamos delante de ti, oh Dios, y a Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestra autoridad. Y reconocemos de que no somos dignos. Pero tú, oh Señor Jesús, nos has hecho dignos de recibir la redención en Cristo Jesús. Con el publicano clamemos, oh Dios, sea propicio con cada uno de nosotros. Pero vemos que no solo has sido propicio, sino que nos has colmado de toda bendición celestial en Cristo Jesús. Con todo pensamiento solemne que podemos tener, tomemos de estos símbolos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y por gratitud y por adoración también, pasamos la bolsa de ofrendas para dar lo que hemos pensado, como la Biblia dice,
pensar aparte algo que está en nuestro corazón para darlo al Señor. Mientras pasamos la bolsa, entonces nos acordamos de que por los medios en el Jitsi hay reuniones en la semana. Las hermanas se reúnen para orar cada mañana, lunes a viernes, a las 6:45. También martes a las 7, las hermanas oración. El miércoles a las 7 de la noche, estudio en Hebreos y también oración en ese entonces. Dejando entonces para volver otro día aquí. Hermanos, estamos ya en junio y los primeros días de julio llegan pronto, y los primeros días de julio hay un puente y queremos estar en el campamento en Villa Peñal, que está en Villa de Leyva, y necesitamos de que todo hermano y hermana dé sus datos hoy, si fuera posible, y su dinero el domingo que viene, hasta la mitad del costo, que es 115,000 cada persona. Preguntas a mí, a doña Estela, a doña Marta, que están tomando datos, creo, las dos, o solamente usted, las dos. Que no está, a Mariana cuando esté. Los datos, porque es importante saber quiénes vienen, pero vamos a comprar un seguro que es muy, muy económico, pero que necesitan datos. O sea, no podemos decir seguro para 100 ovejas, no, tiene que ser nombres y información. Así que hoy, si fuera posible, si no, por teléfono, cuanto antes, quienes van, y el domingo que viene la mitad, pongámosle unos 60,000, si tiene algo pendiente en la lista, buena suerte también. Y si fuera posible dar todo el monto en una sola vez, mucho mejor. Así podemos tener dinero listo para comprar. Y si fuera posible, también en efectivo. Y si no, hablemos con el hermano Eduardo para hacerlo. Pero eso, si fuera de que usted no tenga efectivo, que solo tiene en un banco en Suiza o donde sea. Bueno, vamos a tener momento de descanso. Háganme preguntas sobre el campamento, pero por favor, ya estamos encima de la fecha para poder programarlo bien. Ya tomemos un descanso y luego venimos para la predicación. Muchas gracias. Vamos a cantar una canción que tiene que ver con Romanos 8, que es la última parte de Romanos capítulo 8, que Romanos 8 es el pasaje hoy para la predicación. Entonces vamos a cantar la última parte, que está bien conocido en Romanos, que estamos seguros en el Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Separará el amor de Cristo, quien nos alejará del amor de nuestro Dios.
Jesús. Amén. Oremos, Señor, gracias por tus promesas que son seguras. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias porque no tenemos que andar en tinieblas, sino en la luz verdadera de tu palabra y la luz que es también Cristo Jesús, la estrella que vino. Oramos para la predicación sobre Romanos 8. Bendice al hermano Fabio, bendice a nosotros los oyentes. También por la escuela dominical pedimos tu guía y dirección, y todo esto en el nombre del Señor Jesús siempre. Amén. Adelante, hermano. Ay, pero quitamos esto de acá. Listo. Buenos días a todos. Qué honor, qué privilegio y qué responsabilidad de estar acá parado frente a ustedes. Allí no hay nadie, ¿no? Entonces, ubiquémonos. Eso, que no quede nadie ahí entre la columna y yo. Para vernos bien. Bueno, como el hermano Pablo nos decía, hoy vamos a estar viendo el pasaje de Romanos 8, entonces los invito allí. Yo estoy usando la versión Nueva Biblia de las Américas para los que nos ayudan en la proyección. Pero pues bueno, está bien ahí. Y quiero empezar leyendo los primeros 4 versículos. ¿Listo? Dicen: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí en esta sección empezamos a hablar de algo muy importante, del Espíritu. Y a esta primera sección le he puesto como título como la ley de la carne versus o contra la ley del Espíritu. Y esto lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Cuando uno arroja una piedra al aire, ¿qué pasa con ella? Se le aplica una ley de la física de la gravedad y esa piedra cae al suelo inmediatamente. Sí, pero ¿qué pasa si yo arrojo algo vivo como una paloma o una mariposa? Yo la arrojo, pero por la vida que ella tiene la capacidad de volar, supera esa ley de la gravedad y alza vuelo. ¿Sí? Entonces nosotros, como hijos de Adán, eso ya lo habló Alfonso hace 8 días, digamos que Adán es como nuestro representante, pongámosle que es nuestro presidente. Justo por esta época estamos eligiendo nuestro presidente. Y cuando un presidente firma algún decreto, lo hace en representación de todos los seres humanos, de todo el país, Entonces digamos que Adán es como nuestro primer representante, ¿sí? Todos descendemos de Adán. ¿Pero qué pasó con Adán? Pecó, falló, y la paga del pecado es la muerte. Dice en Romanos 5:12, porque toda la culpa no es solo de Adán. Bueno, somos hijos de él y pues teníamos, ya Alfonso nos explicó eso, esa naturaleza a pecar.
Pero dice Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, y la razón es porque todos pecaron. ¿Sí? Cada uno es responsable, y eso lo hemos visto a través de Romanos, que lo crean o no, el evangelio de salvación es para todos los seres humanos, porque todos hemos pecado. Aún si no estuviera la ley de Dios, las naciones, ellos crean unas leyes morales que son similares porque Dios ha puesto esas leyes en nuestros corazones. Pero el hecho es que todos las incumplimos, ¿sí? Todos somos culpables y vemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, como hijos de Adán, como nuestro representante, estamos todos condenados, y eso ya lo hemos visto en Romanos. Pero ¿qué pasa? Que dice el versículo, volvamos a Romanos 8, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Entonces, a nosotros nos aplica esa ley como de la gravedad. Somos esa piedra inerte que al ser arrojada lo atrae esa ley física de la gravedad. El ser humano es así. Esa ley, las leyes de Dios nos aplican de una manera extraña. Resulta que Dios dice no hagan tal cosa, y el ser humano siente se despierta un deseo en su corazón, en su mente, y termina ejecutando justo lo que Dios venía prohibiendo que hiciera. Por ejemplo, yo les digo, no miren ese florero tan hermoso que colocaron allá el día de hoy. Probablemente algunos ni sabían que había un florero hoy con esas hermosas flores, y así es el pecado, así actúa la ley. En Romanos 7, no lo vamos a saltar, no vamos a hablar mucho de eso, pero nos explica eso, esa relación que hay del pecado, nuestra naturaleza pecaminosa con respecto a la ley. La ley de Dios es santa, pura y justa y buena, pero nuestra naturaleza como hijos de Adán somos pecadores y tendemos a fallar. Entonces Dios empezó con 10 mandamientos y después terminó con 614, creo que son, y más de 3000 imperativos que se convierten también en mandamientos. Pero todos los seres humanos se nos despierta ese deseo por practicar lo que a Dios le aborrece, lo que a Dios no le agrada. Eso es lo que sucede con la ley, y a esa ley vivíamos antes de conocer de Cristo, a esa ley de la carne. Como hijos de Adán estábamos atados a esa ley de atracción que nos arrojaba hacia el pecado. Sin la ley de Dios, el pecado se pudiera considerar como algo que estuviera adormecido en nosotros, pero en el momento que empiezan a ver los mandamientos, eso crea en nosotros una atracción que nos lleva a pecar. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Y vemos, Pablo explica allí, dice, ¿por qué yo anhelo cumplir la ley de Dios santa, pura y buena, pero mi carne, hay algo dentro de mí que me atrae a hacerlo? Entonces no sé qué pecado haya en tu vida, pero es así como funciona. Antes de conocer de Cristo probablemente éramos adictos a la pornografía, al alcoholismo, a la drogadicción, a mentir, a la lujuria, cosas que las personas dicen, yo lo controlo, pero realmente no es posible para el ser humano llegar a controlar esas cosas, porque, como les decía, es una ley que opera en cada ser humano que lo atrae a pecar. Tanto que Pablo termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Y así en algún momento de nuestras vidas, Yolanda, deberían hacerse acá un poquito adelante, que estamos ahí con Yolanda peleando. A ver, ¿cómo la logro ver? Qué pena, Yolanda.
¿Listo? Entonces, Pablo reconoció y se dio cuenta de esa debilidad, y todos nosotros en algún punto de nuestra vida, por revelación de Dios, del Espíritu Santo, por la misericordia de Él, nos dimos cuenta y dijimos: en mis fuerzas no puedo cumplir la ley de Dios. Esa ley es de la carne y es del pecado. Yo intento, y las personas y las religiones se la pasan en esa lucha. No haga esto, no haga esto, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no voy a caer, no voy a volver a pecar, no voy a pensar en eso, y termina pensando en eso y termina ejecutándolo y termina arrastrado al pecado. Así era nuestra vida anterior, dependientes de esas cosas. Pero Pablo en el capítulo 7, en el versículo 23, nos da la clave y dice: gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Es gracias a la fe en el Señor Jesucristo que nosotros somos liberados de esa ley de pecado, ¿sí? Y la Biblia nos lo ilustra también de otra manera. En el mismo capítulo 7, nos da el ejemplo del matrimonio. Cuando dos personas se casan, leámoslo mejor porque me estoy enredando. Romanos 7, versículo 1. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues, hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? ¿Sí? La mujer está ligada a su marido mientras viva, hasta que la muerte los separe. ¿Sí? ¿Qué pasa si el cónyuge muere? Esa persona queda libre de esa ley y es libre de casarse con otra persona. ¿Sí? Así opera. Y es por este principio, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, gracias a la misericordia de Dios, y podemos dar un grito de victoria, de aleluya, y decir gracias a Dios por el Señor Jesucristo, que nosotros hemos nacido de nuevo. Y ahora nos rige una nueva ley, una ley de vida. Somos piedras vivas, nos recordaba esta mañana Marcos. Somos piedras vivas ahora, somos como esa ave que es arrojada y ya no es atraída hacia la ley de pecado, y así debería ser nuestra vida, y así deberíamos tenerlo presente y decir basta ya de pecado, porque el pecado me gobernó en algún momento de mi vida, pero ahora tengo la capacidad. ¿Por qué? No por mis propios esfuerzos, sino por el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros como hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando hemos creído, en el momento que una persona reconoce que es digno de muerte y acepta por medio de la fe al Señor Jesucristo, nos identificamos ahora no con Adán, sino con Cristo. Ahora es como que elegimos a Cristo como nuestro representante, como nuestro presidente. Ahora la justicia de Cristo, eso se ilustra también en el bautismo. También Alfonso nos compartía algo de eso en Romanos 6. Cuando una persona, y ahorita que vamos a ir a campamento, 2 personas se van a bautizar. Entonces, ese momento que la persona es sumergida en el agua, se está identificando con Cristo, está diciendo y está de acuerdo con Dios en que este ser humano pecador, culpable, merece la pena de muerte y merece morir. Entonces uno se identifica con Cristo, y así como Cristo murió, nosotros también morimos. Y como morimos, quedamos libres de esa esclavitud, a esa ley antigua que nos gobernaba. ¿Sí? Eso representamos cuando somos bautizados. ¿Y qué sucede cuando salimos de las aguas? Nos identificamos también con Cristo, que como Cristo resucitó, nosotros también resucitamos como nuevas criaturas. Somos nueva creación. Y ahora el Espíritu Santo, que eso, a diferencia del antiguo pacto, eso es lo que lo hace diferente, que la ley decía qué hacer para que una persona fuera salva. Era sencillo: sea santo, cumpla todos estos mandamientos sin infringirlo ninguna sola vez, y usted puede ir al cielo.
Pero si lo falla uno solo, se hace culpable de toda la ley. Pero la ley nos decía el cómo, pero no nos capacitaba para realizarlo. Ahora, en Cristo, y lo hemos visto a través de Romanos, que Cristo fue el que murió por nosotros. La paga de mi pecado, que era la muerte, Cristo, en representación mía y en representación de ustedes, Él ya pagó la deuda. Y Dios no es injusto como para cobrar del mismo pecado 2 veces. Por eso es que debemos ser conscientes y perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces llegan recuerdos de nuestra vieja, de nuestro pasado, de nuestra vieja naturaleza, y decir, es que yo sí he cometido estas cosas, hice estas cosas, ya no más. Soy dependiente de esto, no he podido dejar el alcohol, el cigarrillo, la drogadicción, la pornografía. Sí, ya no más. Ahora estamos en una nueva vida y tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de salir victoriosos en cada una de esas áreas en las cuales hemos venido fallando. ¿Listo? Entonces, por eso es que por lo que nos identificamos con Cristo en su muerte, es por eso que Romanos 8, por eso tenía que volverme un poquito, dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que el hermano Jorge Ortiz nos decía, esto es como si estuviéramos parados frente a un estrado judicial, un juicio en el que todos los seres humanos se le presentan varias pruebas a la fiscalía y dice, usted es culpable de infringir la ley, conozca o no lo conozca, o sea, para judíos y para gentiles, incluso para los judíos ustedes más, porque aún conociéndola y infringieron la ley, son más culpables. Por eso Romanos 3 nos dice, no hay ni siquiera uno que sea salvo. Pero por la fe puesta en Jesús y, mejor dicho, la paga del pecado, ya nosotros debemos perdonarnos a nosotros porque Dios ya lo hizo. A veces lo que falta es perdonarnos nosotros, dejar esos remordimientos, ese odio tal vez a nosotros mismos y dejar de pensar en esas cosas porque la deuda ya quedó clavada ya en la cruz. Por eso acá Romanos 8 es un grito de victoria y dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Y ahora con esto en mente es que estos versículos empiezan a tomar forma. Porque la ley del Espíritu de vida es la ley que ahora aplica para nosotros, nos ha libertado de esa ley de pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil, no por la ley que es mala, sino por causa de la carne, de nuestra debilidad, de nuestra naturaleza pecaminosa. Pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como ofrenda por el pecado, lo hemos recordado durante toda esta mañana, y este versículo 3 deberíamos subrayarlo allí en nuestras Biblias porque es prácticamente el Evangelio. No podíamos cumplir la ley, pero Dios enviando a su propio Hijo en la carne de pecado como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Pagó la pena de muerte que merecíamos, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora ya no estamos sobre esa ley antigua, ¿no? Ahora nos gobierna el nuevo pacto. Estamos en la gracia, esa gracia que por fe ya no hay condenación y por eso podemos cantar, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos va a juzgar si ya la deuda quedó cancelada en la cruz? La pena de muerte no se ejecuta 2 veces. Entonces, ahora lo que falta es cómo vamos a andar en esta vida mientras este cuerpo de muerte es realmente transformado en ese cuerpo glorificado semejante a Cristo cuando resucitó de entre los muertos. ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo vamos a andar en esa vida? ¿Vamos a seguir viviendo en la carne? ¿Que el pecado siga gobernando? ¿Que nuestras debilidades, que nosotros sigamos cayendo a la tentación? ¿Que nuestra mente siga, que nuestros pensamientos sigan
diciendo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, o vamos a vivir una vida en el Espíritu, pensando en obedecerle a Dios, en agradarle a Él, en cómo voy dice, creo que es Filipenses, que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es digno, todo lo que es de buen nombre, en esto pensemos. En eso debemos dedicar nuestra vida, eso es vivir en el Espíritu. ¿Listo? Ahora los versículos, acá ya prácticamente la palabra de Dios se predica solita. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Sí? Piensan solo o en hacer lo malo, o en decir no lo voy a hacer, no voy a hacer esto porque yo soy así, no voy a caer, no lo voy a hacer, hasta que termina cayendo, se la pasan pensando en eso. Versículo 6, la parte A también, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en la carne es muerte. El versículo 7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Esto es vivir una vida en la carne, una vida que no ha aceptado al Señor Jesús. El Espíritu Santo no habita en esa persona, entonces es imposible, por más que sean buenos. Uno encuentra personas buenas a nuestro alrededor, pero no son creyentes. Entonces, si no tienen el Espíritu Santo, si la deuda de Él no ha sido cancelada, un día en la eternidad va a tener que pagarla. Entonces, esas mentes puestas en la carne son enemigos de Dios, y nosotros, así era nuestra condición, enemigos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios y su Espíritu Santo ahora habita en nosotros. A ver cómo es más la vida en la carne. Dice el versículo 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pues son enemigos de Dios. ¿Cómo van a agradar a Dios? ¿Sí? Entonces, el versículo 13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. La paga del pecado es la muerte. Y ya hemos visto a través de Romanos que todo ser humano es culpable y es digno de la pena máxima, que es la pena de muerte a causa del pecado. ¿Sí? Si no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, un día esa pena de muerte la van a tener que pagar con una separación eterna de Dios. Por eso el Evangelio, como nos decía Wilmer, es para todos, lo quieran creer o no lo quieran creer. ¿Listos? Ahora vamos a ver cómo es vivir en el Espíritu. Bueno, ya les dije que nuestra deuda está cancelada porque la pena de muerte ya se ejecutó. Cristo la hizo en representación nuestra, entonces nosotros ya ante los ojos de Dios, por eso es que nosotros ante los ojos de Dios ya hemos sido justificados, porque ya mi deuda quedó cancelada. Cristo murió por ti en la cruz. Ya, ¿qué más? Lo único que queda ahora es perdonarte a ti mismo, porque a veces eso genera una dependencia y empezamos a vivir en la carne. ¿Listo? La pena ya está cancelada y Dios nos capacita con su Espíritu Santo que mora en nosotros y nos da la capacidad y la victoria en el día a día para salir victoriosos en cuanto al pecado. ¿Listo? Entonces, veamos los versículos. En la segunda parte del versículo 5, leámoslo todo. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente, eso es en qué no la pasamos pensando. Los que no tienen el Espíritu Santo, pues se la pasan pensando en las cosas de la carne, pero nosotros ahora meditamos en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es digno, en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, en cómo agradar a Dios, cómo obedecerle, cantamos, nos deleitamos estudiando su palabra. Por eso es que antes de conocer a Dios, o las personas que no conocen a Dios, intentan alejarse de Dios para ser felices, porque
No es posible, ¿sí? En cambio ahora nosotros nos acercamos a Dios para ser felices. Somos conscientes que irnos de rumba o algo ya no nos satisface. Uno empieza a ver allá en estos lugares las personas, uno ve y dice, este señor, eso es como, esa no creo que sea la esposa. Entonces uno ve ese tipo de cosas, mire estos muchachos cómo se están drogando, estos están borrachos. Entonces uno empieza ya a repudiar esas cosas que antes nosotros decíamos, eso es la maravilla, ¿sí? Pero ahora es diferente. Versículo 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se... bueno, ese ya. Y los que están... El 8. No, ese tampoco, ese ya lo vimos. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. La ley del Espíritu, la ley de vida, el Espíritu Santo es como esa paloma que uno arroja y ahora ya actúa y tiene más poder que la fuerza de gravedad que nos atraía hacia el pecado. Entonces, y en el capítulo 7 también nos hablaba algo de eso. Venga, devolvámonos y busquemos ese. El versículo 4 del versículo 7 también me parece importante leerlo. Por tanto, qué pena que el desorden, pero es que me faltó un dato importante acá. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro. ¿Se acuerdan el ejemplo del matrimonio? Cuando una persona muere, queda libre. Nosotros morimos con Cristo. Ahora ya estábamos casados a esa ley del pecado, ahora no. Ahora quedamos libres para casarnos con alguien más. ¿Con quién? Jesucristo. Somos la novia, la prometida, y ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Ese era un paréntesis. Pero había otro versículo. No lo encontré. Perdón. Bueno, volvamos al 8. Era un versículo que decía que algo similar a esto, que ahora ya no estamos bajo la carne, sino en el Espíritu, si es que en verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Esto cómo lo desciframos? Que definitivamente nuestro cuerpo, en ese que habitamos, merece todavía morir. Este cuerpo va a morir. Cada uno de nosotros vamos a morir. Pero nuestro espíritu, por la fe que depositamos en el Señor Jesucristo, vivificará. Porque si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, ese mismo poder, ¿sí?, ese mismo que resucitó a Cristo entre los muertos, también nos dará vida eterna. Y esa es nuestra esperanza. ¿Sí? El versículo 13, también otro ejemplo de algo que el Espíritu Santo nos ayuda para vivir una vida en el Espíritu. Entonces, porque si ustedes viven conforme a la carne, pues bueno, habrán de morir. Pero si somos guiados o si vivimos por el Espíritu, y si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y esa es nuestra labor, estar renunciando a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestros pecados en el día a día. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Este es otro beneficio de tener el Espíritu Santo en nosotros, que pasamos de ser enemigos de Dios, dignos de muerte, a ser hijos de Dios. Y Dios puso las arras, Dios habita en nosotros, debemos ser conscientes de eso, y el Espíritu Santo es el que nos redarguye para aborrecer el pecado. Si cuando uno tiene el Espíritu de Dios en nosotros y estamos aferrados a Él,
llegamos al punto de aborrecer, de detestar el pecado de tal manera que es fácil no practicarlo. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. El temor de esa ley antigua que si no hace esto, va a morir. Y entonces ahora el Espíritu Santo nos dice, no hemos recibido otra vez un espíritu de esclavitud. A veces, por eso en 1 Corintios también dice que hay creyentes que viven una vida carnal, que viven una vida como si no hubieran nacido de nuevo, porque siguen siendo esclavos de ese viejo hombre, siguen siendo adictos a todas estas cosas que los atraía. Todavía sigue operando esa ley de gravedad hacia el pecado y terminan cayendo. Pero debemos ser conscientes y debemos aceptarlo. Que tú, como hijo de Dios, no has recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor y a caer, sino que has recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre, por el cual le decimos Padre, tenemos el derecho de llamarle a Dios Padre realmente. El Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es otra labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos recuerda en el día a día que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos de Dios y coherederos en Cristo. Si en verdad padecemos con Él. El hecho es que el Espíritu Santo también nos ayuda a recordar que nosotros no pertenecemos a este mundo. A veces nosotros ponemos mucho la mirada en las cosas terrenales. ¿Sí? Vamos mirando muy hacia abajo, pendientes y aferrados a cuánto tengo, cuánto logro hacer, cuánto habrá en mi cuenta bancaria, quiero construir algo, quiero una casa, quiero beca, quiero carro, quiero. Y resulta que nosotros estamos acá de paso y Dios no sabe si es hasta mañana nomás o hasta acá ahorita que salgamos. Nadie sabe. Pero nosotros debemos poner nuestra mira en ese siglo venidero, ¿sí? Es por eso que a esta sección le he puesto el futuro maravilloso, o la gloria futura, dice acá, porque es maravilloso. Acá, ¿alguno de ustedes está pasando por alguna necesidad, alguna dificultad, algún problema de salud, no sé? Es probable que acá tengamos que vivir esas tribulaciones, pero el Espíritu Santo también nos recuerda algo maravilloso, que no pertenecemos a esta vida, sino que pertenecemos a una vida eterna, y esa vida eterna no se compara, o sea, lo que nos espera ya debe ser tan maravilloso. Si Dios, no me imagino ahí sí las fiestas, las celebraciones, la alegría que va a haber. Si uno acá alcanza en este mundo pecaminoso, uno alcanza acá a sentir felicidad, gozo, momentos de alegría, ¿cómo será que hasta el punto de ser insaciable? O sea, esa alegría, ese gozo, esa gloria que nos espera debe ser, maravilloso. Entonces dice el versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos espera. La gloria que te espera no tiene nada que ver con lo que estamos pasando en este momento. Y el versículo 23, damos el versículo 23, porque es que hay otro paréntesis que habla de la creación. Y no solo la creación, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, aguardando ese día en el que, hagan de cuenta que ustedes viven en un orfanato, ¿sí? Y les dicen, ya les encontramos papás, ya viene por usted. Entonces, esa felicidad de ese niño esperando ese momento en que llegue su padre a recibirlo, así debemos vivir nosotros, porque estamos esperando el momento en el que el Señor llegue en las nubes y recoja a su pueblo, recoja a todos sus hijos adoptados y los lleve a su hogar, a su casa por la eternidad. Entonces,
es un futuro maravilloso que nos espera. ¿Listo? Del versículo 19 habla acerca de la creación. Cuando Adán pecó, no solo hubo juicio para la raza humana, sino que también la creación sufrió a causa de esa mala decisión de Adán, y fue sujetada también a... Es más, ella misma ya sufrió un juicio que fue destruida. La tierra ya fue destruida una vez. Y dice la palabra de Dios que va a ser destruida por segunda vez, para después crear unos cielos nuevos y una tierra nueva. Entonces la tierra también está anhelando, al igual que nosotros, ese día de estar ya libres de este cuerpo pecaminoso que nos atrae hacia el pecado, y estar libres de todo eso. Entonces leámoslo. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. 20. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza, de que la creación misma será también libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de sus hijos. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora como dolores de parto, dice la Reina Valera, y no solo ellas, sino que también nosotros mismos. Bueno, hasta ahí. La tierra está gimiendo, anhelando ese día en que el pecado ya no habite ella, y nosotros, seres humanos pecadores, que no hacemos sino arrojarle basura al mar y contaminar los aires, acabar con la capa de ozono. Hasta la misma tierra dice que está gimiendo y está anhelando ese día en que nosotros seamos erradicados y se cumpla esa profecía que está en 1 de Pedro 3 o 2 de Pedro 3, que va a ser quemada y cada elemento de la tabla periódica va a ser fundido y va a ser destruida por segunda vez, y darle paso a esos cielos nuevos y esa tierra nueva donde nosotros, los hijos de Dios, vamos a estar allí habitando por Él. Y ese debe ser nuestro anhelo. Del versículo 26 en adelante, vemos parte, lo leemos. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Otra cualidad del Espíritu Santo. No sabemos ni cómo orar, cómo será nuestra naturaleza, pero menos mal el Espíritu Santo intercede, le traduce a Dios, dice: no, Él lo que quiere no es un carro, Él lo que quiere es buena salud para poder caminar hasta el trabajo. Más o menos así traduce el Espíritu, porque Él sí sabe qué es lo que nosotros necesitamos en realidad. Y aquel que escudriña los corazones, 27, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces es el Espíritu también nos interpreta ante Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es prácticamente el veredicto final. ¿Se acuerdan que Jorge nos decía del juicio? Este es el veredicto final. Y el versículo 1. El versículo 1, leámoslo. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Hemos sido declarados inocentes. No porque lo seamos, sino porque, como Cristo es nuestro representante, todo lo de Él, lo bueno y lo maravilloso de Él, Él pagó por mí y todo, eso es imputado a nosotros. Y sabemos que los que aman a Dios, ahora sí el 28, perdón el desorden. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, esta sección habla de la soberanía de Dios. Dios ya sabía qué iba a pasar, entonces a los que de antemano conoció, Él nos conoció desde antes que naciéramos. Entonces también nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Entonces Él nos
conocía desde antes, nos predestinaba para ser hijos de Dios. Dios es Dios y Él decide a quién va a ser. Dice que Él puede hacer una vasija para honra o vasija para deshonra. Puede crear una persona para destrucción o creó personas para que habitaran en su gloria. Entonces, los conoce desde antes, los crea, los llama, o bueno, el orden no sé, porque también los justifica con Cristo y después nos llama, después nos vamos a ser glorificados con Él. Entonces leámoslo. Porque a los que desde el 30, del 30, a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó también los justificó. El problema es que primero nos justificó con Cristo y después nos llamó en el 2000 algo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, lo que pasa es que él lo habla en pasado porque eso ya es un hecho, eso ya es parte del veredicto final, o sea, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Ahora, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a acusar? Si la deuda, la pena máxima de muerte ya fue ejecutada en Cristo. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? ¿Quién nos va a condenar si Cristo ya murió? Me perdí otra vez. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si aún más el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Entonces, Cristo es nuestro representante y ya pagó la deuda y resucitó y nosotros resucitaremos con Él. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Alguna tribulación? ¿Los problemas que estamos viviendo hoy en día nos van a separar? ¿O angustia o persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Ya no hay nada, mis hermanos. Ni nosotros mismos, con todo y lo pecadores y perversos que somos, podemos hacer algo para que Dios nos deje amar. Estamos en su mano y en su mano está con Dios. ¿Quién nos va a sacar de allí? Nadie. Ni nosotros mismos podríamos hacer algo para eso. Entonces, esto no significa que vamos a abusar de la gracia, ¿no? Como el mismo Pablo decía, entonces que sigamos pecando y eso, porque como ya no vamos a hacer nada para que ofenda a Dios, que haga perder nuestra salvación. No, debemos vivir en el Espíritu y tener la victoria día a día en nuestras vidas. Dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, por la persecución que seguramente están viviendo. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuevamente, no es por nuestros propios esfuerzos, méritos o algo, es solo por Jesucristo. Por eso Pablo en el capítulo anterior termina diciendo el grito de victoria, dicen, gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo, ¿sí? Que Él fue quien hizo la obra en lugar nuestro. 38, porque estoy convencido de que ni la muerte, porque vamos a morir, este cuerpo merece morir, pero ni aún así vamos a poder estar separados de Dios, porque así como Cristo resucitó entre los muertos, Dios nos va a resucitar para vida eterna. Entonces por eso ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no sería más. Entonces, el ánimo, mis hermanos, es para que vivamos en el Espíritu, que nos permitamos gobernar, guiar por el Espíritu Santo. Él habita en nosotros y debemos tener la victoria y dejar ese viejo hombre atrás. Nosotros hemos muerto y esos vicios, esa dependencia, no sé lo que sea, cada uno puede poner
mi debilidad es tal cosa, eso ya quedó cancelado y tienes la capacidad para salir victorioso. Que el pecado no siga gobernando tu vida, que el que gobierne es el Espíritu Santo, y si vives una vida en comunión, anhelando a Dios, buscando de Él, leyendo su palabra, ten la certeza que ese día que hagas esas cosas vas a tener un día de victoria, y vivamos un día a la vez. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo y que ya el pecado no habite en nosotros. Puede que caigamos de vez en cuando, pero que ya no gobierne nuestra vida. Un día a la vez, mis hermanos. Un día que nos levantemos y digamos: hoy voy a empezar leyendo su palabra, meditando en ella, qué tiene Dios para mí, qué habrá en este pasaje algo que yo deba dejar, cómo voy a agradar a Dios, voy a intentar hablar de Él en las personas que me encuentren en la calle, un día a la vez, y seguro ese día va a ser un día de victoria. Que tengan muchos días de victoria guiados por el Espíritu Santo. Oremos. Señor Dios, Padre eterno, te queremos agradecer por tu palabra, maravillosa palabra, Señor, en la cual reconocemos, Señor, que ya no vivimos atados a esa ley de pecado que nos gobernaba, y ya no habita el temor en nosotros de caer en esa tentación, Señor, sino que ahora nosotros pertenecemos a ti, Señor, nos identificamos contigo, Cristo, en tu muerte y también en tu resurrección, Señor, y anhelamos ese día realmente en que seamos llevados a tu presencia en tu hogar, en tu casa, esa morada que estás preparando para cada uno de nosotros, Señor. Ayuda a esta congregación a poner sus ojos en ti, a permitirnos ser guiados por el Espíritu Santo, pues tú, Dios, ahora habitas en nosotros, no estamos solos, tú estás con nosotros en cada día, en cada angustia, en cada dificultad, en cada prueba que tengamos, Señor. Ayúdanos a pasarla rápido, a aprender lo que tengamos que aprender de cada necesidad y a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Gracias, y en el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén.